Le damos la bienvenida entonces al estudio inductivo de este día, tanto los que están acá en presencial como los que nos conectamos cada domingo por internet, por Zoom. Bien, él está conmigo. Entonces, hoy día vamos a ver un pasaje que está en Jeremías capítulo 20, ¿ya? Que es la base para todo lo que hemos estado, digamos, para el rema de este año. Pero no voy a partir con el pasaje mismo porque vamos a llegar a él. Vamos a hablar específicamente de lo que es el llamado. Hoy día suele ocurrir que se tiende a confundir el tipo de llamado del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, con el llamado que tenemos hoy día. Entonces, de esperar que al terminar este estudio podamos tener todos claramente, podamos diferenciar lo que es el llamado que Dios hacía a los profetas en el Antiguo Testamento con el llamado que Dios hace hoy día en el tiempo presente, ¿ya? Por lo tanto, vamos a ir viendo cómo Jeremías enfrentó este llamado y cómo nosotros deberíamos enfrentar también el llamado que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Siempre el mensaje de la Biblia es el mensaje más puro del amor de Dios. Por tanto, cuando nosotros hablamos de Dios, hablamos de amor. Y cuando hablamos de amor, estamos hablando del verdadero amor, del eterno amor y del amor, de un amor que es incondicional. Esa es la característica del amor de Dios. Es muy importante que podamos conectarnos a esa dimensión del amor para que podamos entender la diferencia espiritual, profunda, no solamente semántica, sino la diferencia que hay cuando hablamos de amor nosotros y cuando el resto de la gente habla de amor. Lo mismo que hablamos de Dios, la gente habla de Dios, nosotros hablamos de Dios, pareciera que fuera lo mismo, se escribe igual, pero no es lo mismo. Entonces, el amor de Dios, el amor al que nosotros nos referimos, el amor que queremos descubrir y disfrutar nosotros, es muy diferente a cuando la gente escucha la palabra amor. Cuando tú le hablas de amor a alguien, siempre lo relaciona con el aspecto de la sexualidad y de la forma más pura, con un efecto del amor maternal. Casi siempre están esos como parámetros, digamos, esas miradas de la gente. Cuando nosotros hablamos del verdadero amor, estamos hablando de un amor que es superior al amor filial, al amor eros, sexual, y al amor maternal. Va por sobre esa medida. Y por eso cuando entramos a estudiar el libro de Jeremías y podemos descubrir, como veíamos la semana pasada, que hay pasajes donde Dios reclama de su pueblo que su pueblo adultera, usa esos términos, habla de que se prostituye, habla de que anda como un animal en celos, sin motivo alguno, porque el Señor dice, bueno, ¿por qué? ¿Qué vieron en mí ustedes? En el capítulo 2, ¿qué vieron en mí? Que les hizo engañarme. Ese es como el mensaje. ¿Por qué? Porque el amor de Dios está por sobre la medida que el hombre, que el ser humano cree tener. Por mucho que el hombre o la mujer quieran amar con toda su fuerza y con toda su intensidad, el amor es siempre defectuoso, el amor del ser humano. Nadie te va a amar como yo. Es mentira, o sea, bueno, en cierto aspecto, pero es una aspiración, pero que realmente quien nos enseña, quien nos hace vivir, experimentar el verdadero amor, viene directamente de parte de Dios. Y la verdadera dimensión de la pureza del amor la podríamos y la podemos experimentar en un contexto de iglesia, no en otro contexto. No se puede vivir en un club de madre, en un club de padre, el contexto de iglesia nos permite vivir y experimentar el verdadero amor de Dios. A eso vamos a llegar un poco también en este día. Entonces vamos a ver el llamado, qué es lo que significa llamado. Básicamente, el llamado tiene que ver con el propósito de Dios para nosotros. Eso lo vemos en Jeremías 1:5.
¿ya? La palabra de Dios dice, antes de que te formase, de formarte en el vientre, ya te había elegido, y antes de que nacieras ya te había apartado, te había nombrado profeta para las naciones. ¿Quién es el que está hablando acá? Dios. Dios. ¿A quién le está hablando? A Jeremías. Y Jeremías, siendo muy joven, recibe esta voz de Dios. El Señor le dice: Jeremías, te quiero aclararte algo. Antes de que tú siquiera fueras formado en el vientre, ya yo te había elegido. Entonces, primero, ¿quién forma a Jeremías en el vientre? Dios. Dios. Por lo tanto, si nosotros estamos hablando, ya vimos un poco la observación, vamos a ir interpretando y aplicando, ¿ya? Entonces, si nosotros podemos mirar este pasaje solamente, hay otros más, ¿ya? Mi embrión vieron tus ojos, dice el salmista. Ya, vemos este pasaje. Difícilmente una persona que camina a la luz de la palabra del Señor podría respaldar la posibilidad siquiera de un aborto por cualquier causa. Porque tenemos claro, a la luz de la palabra, que antes de ser formado en el vientre, no en la primera, segunda, tercera, cuarta semana, ni siquiera al momento de la concepción, en la semana 14, ni el 9º mes, sino antes de que siquiera se unieran, digamos, se comenzara a formar el ser humano, ya tenía existencia en Dios. Dios lo formó antes de ponerlo en el cuerpo de la mujer. Y antes de ese momento ya hay existencia. Por lo tanto, nosotros no podemos. Si escucha usted un evangélico o un católico progre que dice, no, por estas causas, bueno, aquí tenemos un solo versículo que elimina cualquier posibilidad. Esto no tiene que ver con si vamos a obedecer o no la ley terrenal, pero aquí estamos hablando de temas espirituales, ¿ya? Entonces, antes de que te formase en el vientre, ya te había elegido. No solamente tiene existencia el ser humano y Jeremías, sino que Jeremías ya tenía propósito. Antes que naciera ya tenía propósito. O sea, Jeremías no tenía que andar buscando cuál es el propósito de su vida. Él ya tenía propósito. Y te había elegido antes de que nacieras. O sea, antes que te formase, te elegí. ¿Ya? Y antes de que nacieras, ya te había santificado, ya te había apartado. Te dio un propósito. Te había nombrado profeta para las naciones. Entonces, Jeremías tenía un compromiso de vida que iba más allá de su anhelo, de su deseo. Había un sentido a su vida que venía directamente de Dios. Esto genera muchas veces discusiones teológicas en las cuales yo no me voy a involucrar, menos acá, sobre la predestinación. O sea, que el ser humano está predestinado de parte de Dios y no puede elegir su camino. ¿Ya? Eso es como una forma un poquito drástica y sesgada de pensarlo. Dios nos da existencia con un propósito para que podamos hacer lo perfecto y en esa perfección ser completamente felices. Yo tengo un celular en mi mano y este celular solamente es feliz si yo lo uso para lo que fue diseñado. Y hay un manual del fabricante y todo. Para eso está este celular. Entonces, si yo pretendo usarlo para otros usos, ya, de cuchara, no sé, para marcar, para lo que sea, este celular ya no es feliz. Ya, entonces, Jeremías no iba a ser completamente feliz si no cumplía el propósito para el cual Dios lo había diseñado. Él podía elegir no hacerlo, y ahí está el punto. Sí. Jeremías podía haber dicho, no, yo no quiero hacerlo. Pero el reclamo de Jeremías, al que nos estamos enfocando, dice, me sedujiste, oh Jehová,
y fui seducido, y yo me dejé seducir. Es decir, hay una complicidad en la decisión del profeta y el propósito de Dios. Es decir, Dios tenía un propósito para el profeta, pero el profeta podía no haber cumplido su propósito. Yo estoy seguro que el cementerio está lleno de personas que no cumplieron su propósito. La pregunta que tenemos que ir haciéndonos acá es, si Jeremías estaba elegido antes de que fuese formado en el vientre, y si Jeremías estaba apartado antes de nacer, ¿qué conmigo? Tal pregunta nosotros debemos hacernos. O sea, ¿qué pasa conmigo? ¿Eso será solamente para Jeremías? ¿Solamente será para hombres y mujeres súper especiales que van a quedar registrados en la Biblia? ¿O yo, ser humano común y corriente, tendré algo que decir al respecto? ¿Dios tendrá algo que decirme? ¿Tendré yo un llamado como el de Jeremías? Esa pregunta debemos hacerlo cuando nosotros nos enfrentamos a este pasaje respecto al llamado. Entonces hay un propósito acá. Cuando Dios le entrega un propósito a Jeremías, también le entrega equipamiento. ¿Ya? Mira, le dice, yo te doy autoridad sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para derribar, para destruir y para demoler, para construir y para plantar. Entonces, el Señor no solamente le dice a Jeremías, yo te he llamado por profeta, no solamente para Israel, para las naciones, pero para eso yo te voy a equipar, te voy a dar un equipamiento, te doy autoridad. Esto es interesante porque Jeremías era hijo de un sacerdote. El sacerdote tenía autoridad, es decir, era de la élite. Tenía autoridad, había sido también sumo sacerdote. Por lo tanto, él tenía rango y seguramente él podría haber seguido la línea sacerdotal. Sin embargo, el Señor le dice, yo te estoy dando autoridad, que es una autoridad que escapa a la autoridad delegada por tradición. Es algo extra, algo distinto. Es una autoridad que viene de Dios, que está en Jeremías y que nadie la iba a reconocer. Eso es lo interesante, porque el rey no reconocía la autoridad de Jeremías como profeta, no lo hicieron los sacerdotes, no lo hicieron los otros profetas. Entonces le dice a Jeremías, te voy a dar autoridad, yo te doy autoridad, pero nadie va a creer en la autoridad tuya. O sea, es una condición bastante incómoda. Bueno, yo no, ¿en qué nombre no vengo con autoridad? Pero, ¿quién reconoce su autoridad? ¿Dónde están tus credenciales? No hay autoridad humana, terrenal. Jeremías era entre comillas, un aparecido entre los profetas, a pesar de que todos lo conocían. Entonces, pero el Señor le dice, yo te doy autoridad. De ahí que si nosotros entendemos que el mismo que lo formó en el vientre con un propósito, ese que le da la autoridad en razón de ese propósito, nosotros podemos entender que Jeremías tenía el respaldo más importante que cualquier persona pudiese requerir o necesitar, el respaldo del mismo que lo creó. Es decir, Jeremías, tú no eres profeta, tú no estás llamado para esto, le pueden haber dicho, pero resulta que el que lo creó para eso. Entonces, la gente puede decir muchas cosas, pero Dios ya le había dicho a Jeremías, tú eres profeta. ¿Ya? Ahora, el propósito, el ministerio de Jeremías es uno de los ministerios más lamentables, pero es lo que a él le correspondió vivir: arrancar, derribar, destruir, demoler, ¿ya? Pero también construir y plantar. Porque sabe que hay una enseñanza muy básica. Si nosotros queremos hacer algo bien hecho,
no podemos construir sobre lo que ya está construido. Necesitamos arrancar, derribar, destruir y demoler. Si se dan cuenta, arrancar y derribar tiene que ver con vegetación. Destruir y demoler tiene que ver con construcción. ¿Ya? Entonces, ya sea cosas que hayan nacido en una sociedad, en este caso de Jeremías, o que se haya construido, que se haya hecho una construcción en razón de alguna ideología o algo así, Jeremías estaba mandando a destruirla. Estaba llamado a destruirla. Pero a la vez estaba llamado a construir y a plantar. Esa es, digamos, la impronta del equipamiento que Dios le daba a Jeremías. ¿Tienes autoridad para eso? Tranquilo, porque tú vas a poder derribar, vas a poder arrancar, destruir, demoler, pero también vas a construir y vas a plantar. Ahora, si uno mira el contexto completo del libro, uno dice, bueno, ¿qué fue lo que plantó Jeremías? O sea, en realidad, al final se lo raptaron, se lo llevaron a Egipto, al final de los últimos años de su vida prácticamente, su madurez, no pudo elegir dónde estar. Entonces, ¿qué fue lo que construyó? Y nosotros tenemos que leer este pasaje mirando Jeremías 31, donde el Señor le da a Jeremías un mensaje de esperanza, pero que va más allá de la reconstrucción de Jerusalén o de Israel. Es como le dice el Señor a Abraham, le dice, serás padre de multitudes, ¿cierto? Y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Pero Abraham tenía solamente 2 hijos y uno para ese propósito. Entonces, iba más allá. La experiencia de Abraham más allá de su propia existencia. En el caso de Jeremías, el mensaje que estaba predicando, que estaba entregando, iba más allá de la realidad social del tiempo, del momento. Era un mensaje trascendental que hoy día nosotros lo experimentamos. Yo escribiré mis leyes en su mente y en su corazón. Y nadie le dirá a su compañero, busca al Señor, porque todos me conocerán. Está hablando de una cosa que los israelitas en ese momento, les aseguro que no entendieron nada cuando Jeremías leyó esto. Porque no sabían lo que era escribir las leyes en la mente, en el corazón. Hoy día nosotros decimos, tenemos el Espíritu Santo y Él nos guía a toda verdad, pero ellos no lo sabían. Entonces cuando Jeremías escribió esto, escribió en chino. Bueno, en hebreo, pero igual no se entendía nada el mensaje. Este fue el equipamiento que el Señor le dio. Pese a que no entiendan tu mensaje, tienes autoridad para entregar el mensaje. ¿Ya? Sigamos. También Dios le da respaldo. Jeremías 1:19 dice, pelearán contra ti, pero no podrán vencerte, porque yo estoy contigo para librarte, afirma el Señor. ¿Cuál es la garantía que tiene Jeremías? Mira Jeremías, vas a enfrentar reyes, profetas, sacerdotes y al pueblo, pero van a pelear contra ti. La cosa no va a ser fácil, pero no podrán vencerte. No sé si a usted le da esperanza cuando le dicen, bueno, vas a tener un buen lío, pero no lo vas lo vas a superar. Yo no quisiera lo más evitarse el lío, pero ¿por qué tengo que pasar por esto? O sea, pero el Señor le dice a Jeremías, mira, te garantizo que va a haber pelea, te van a perseguir, pero no te van a vencer. No te van a vencer. Yo estoy contigo. ¿Quién es yo? El que te creó, el que te tenía elegido antes de que te formase en el vientre. Yo estoy contigo. Entonces, yo voy a cumplir el propósito contigo si tú estás dispuesto a cumplirlo. Es una complicidad del llamado divino con la respuesta humana. Y si el hombre responde, si Jeremías le dice, sí, Señor, a ese llamado, entonces Dios le dice, tranquilo, vas a derribar, vas a arrancar, te van a perseguir, pero vas a ganar. Yo estoy para librarte.
Y cuando el Señor le dice a Jeremías, yo estoy para librarte, no le está diciendo te voy a librar de la cárcel, te voy a librar del dolor, te voy a librar de que te golpeen. No, te voy a hacer una vida placentera, próspera en todo. No, le dice, yo estoy contigo para librarte. Porque el mensaje del Señor iba más allá, y va más allá del placer, de la prosperidad, de nuestra temporalidad, porque Dios va por sobre nuestro tiempo. Entonces cuando le dice a Jeremías, Jeremías, vas a tener que padecer eso, pero eso que vas a padecer, como también lo dice el apóstol San Pablo en el Nuevo Testamento, no es nada comparado con la gloria venidera. ¿Ya? Entonces, tranquilo, va a haber oposición, pero yo estoy contigo. Yo estoy contigo para librarte. Y yo estoy contigo, no es cualquiera, no es el rey, no es un profeta más, no es un amigo. Yo, el rey, el Dios, creador del universo y el que te creó antes de que siquiera tus papás estuvieran de acuerdo. El que te tenía destinado para esto. ¿Ya? Respaldo. Pero también tiene que haber una respuesta de parte del profeta. Pero tú, prepárate. Prepárate. Esta palabra en la NTV es interesante porque para hacer la obra de Dios no se puede ser, como se dice en buen chileno, así, al cohete o a la chilena, con alambre. No, hay que prepararse. Entonces, quien anhela llevar la palabra del Señor tiene que tener conciencia de que tiene que quemarse las pestañas y las rodillas, desgastarlas para poder estar listo para la obra. Usted no crea que el Señor acepta solamente voluntarios, Él acepta quienes responden a su llamado, pero están conscientes de que su prioridad es el servicio al Señor y no otra cosa. Y que tanto los estudios, el trabajo, la familia, los proyectos giran en torno al propósito de Dios, si no la cosa no funciona. Si es al revés o si cualquier otra cosa ocupa prioridad, no es propósito de Dios. Entonces el requisito es prepárate. Prepárate. En términos nuestros diríamos hoy día, estudia bien la palabra, haz consciente y minuciosamente el estudio inductivo. No te pares frente a una célula sin haber estudiado bien la palabra de la cual tú quieres hablar. No copies solamente el mensaje del domingo, profundiza más, prepárate. Pero también prepárate anímicamente porque llevar adelante el llamado que el Señor te ha dado te va a significar algunos dolores de cabeza. Te va a significar. La existencia nos llama a significar algunos dolores de cabeza. Ahora, la existencia misma nos produce dolores de cabeza. Vivir es doloroso. Entonces, vivir en Cristo, cuando nos toca vivir en Cristo, vivir con el propósito de Él, el dolor tiene también un propósito. Y no es distinto, bueno, estoy vivo y por eso no, hay algo mucho más profundo cuando entendemos que estamos involucrados con el llamado de Dios. Tú prepárate, ve y diles todo lo que yo te ordene. ¿Sabe que es complicado decir todo lo que yo te ordene? Porque hoy día las mentes y los corazones, y en ese tiempo también, había extrema sensibilidad. Yo no sé si hoy día será más que en ese tiempo, no viví en ese tiempo como para saberlo, pero sí hay mucha sensibilidad. Corazones sensibles, oídos sensibles. Y la sensibilidad que uno ve en el mundo también se ve en la iglesia. En el mundo no se puede decir libremente una palabra que sea fuerte, pecado. Ay, pero ¿por qué tanto? Y a veces en la iglesia tampoco se puede decir. Entonces Jeremías tenía que tener una preparación también emocional
además de espiritual, para poder decir todo. Porque si tú ves a una persona que está robando y le dices abiertamente hoy día, oye, tú estás robando, ¿qué te va a decir? ¿En qué te metís tú? Es mi vida. ¿Y por qué le llamáis robo si todos lo hacen? Entonces, hay como una tendencia a suavizar el mensaje de las predicaciones, y hoy día yo he escuchado muchos mensajes, sobre todo en los últimos dos años, con el tema de pandemia. Poco escucho a otros predicadores, la verdad, pero lo poco, 2, 3 predicaciones que he escuchado por ahí, son predicaciones muy motivacionales, y que está bien, pero son predicaciones que podrían predicarse sin un versículo bíblico. Es cierto que hay que motivarnos y que hay que apoyarnos, yo también trato de hacerlo, pero cuando el Señor nos manda a denunciar el pecado debe ser denunciado con nombre, con apellido. Y ocurre que por lo general cuando tú denuncias el pecado, o le vas con fuerza, te ocurre que pasó con Jeremías, o te persiguen, te encierran, te aíslan, o te rechazan. Porque tu mensaje ya dejó de ser popular, dejaste de ser simpático. Entonces aquellos que lideran, tienen que liderar con transparencia, pero decir todo. Si el discípulo no está en los buenos pasos, hay que decírselo. No hay que consentir con aquello que puede dañar a la persona que lo está practicando. No hay que hacerse cómplice. No hay que normalizar la corrupción. A eso le llamó el Señor a Jeremías, a no normalizar la corrupción como los demás lo habían hecho. Porque si tú no estás preparado, bien, yo mismo haré que tú te quebrantes, dice la Reina Valera 1960, delante de ellos. O sea, si tú no te preparas, Jeremías, para hacer bien el ministerio, entonces yo mismo te voy a hacer quebrantar, porque no eres digno de llevar mi nombre ahí. Entonces, fíjese que el Señor le dice, no temas, pero si temes, vas a temer más, porque yo te voy a hacer quebrantar. Es decir, el lineamiento que el Señor le da a Jeremías es muy específico, muy claro. No hay ahí ninguna posibilidad, pero además, ninguna posibilidad, digamos, de tener dudas. Señor, pero es que a lo mejor no. Si vas a temer, te va a ir mal. Esto es para valientes. Si vas a acomodar el mensaje, te va a ir mal. Entiéndase, irle mal significa que Dios le iba a quitar el respaldo. Y es mejor tener al mundo de enemigo, pero a Dios de amigo. A enemistarse con Dios por mantener la amistad de un ser humano que en algún momento igual te va a fallar. Eso es importante. Posición. El Señor también le da posición a Jeremías. Hoy te he puesto como ciudad fortificada, como columna de hierro y muro de bronce. ¿Ya? Mira las características que le da. Ciudad fortificada, como esos castillos antiguos que tenían muro alrededor, ¿no? Como columna de hierro y muro de bronce. O sea, va a ser inquebrantable. No vas a poder traspasarte. Vas a ser sólido, firme. Habiendo cumplido el requisito anterior, si no tienes miedo. Contra todo el país, contra los reyes de Judá, contra sus autoridades y sus sacerdotes y contra la gente del país. Nótese que el Señor está hablando acá del país, está hablando de reyes, autoridades, sacerdotes, que tenían, digamos, el gobierno, tanto de Israel como de Judá, era un gobierno religioso.
Por lo tanto, los sacerdotes eran autoridades políticas. Y aquí lo que está diciendo el Señor a Jeremías es una involucración, como todos los profetas, política. Aquí Jeremías en ese tiempo no existía lo que hoy día existe, la separación de la religión, de la iglesia con el Estado. Son dos cosas distintas, así se maneja hoy día. En ese tiempo era una sola cosa. Y Jeremías era también un profeta, una persona conocida. ¿Ya? No sé si podríamos decir que era de la élite tal cual, pero era hijo del sacerdote que descubrió los rollos con el rey Josías. Entonces era una persona muy conocida y de influencia, es decir, tenía participación política. Y desde ese punto de vista, el Señor le dice, vas a tener que tener una injerencia política. Cuando el rey pretendía hacer alianza con Egipto para defenderse de Babilonia, Jeremías tuvo que aconsejarle abiertamente y directamente y tuvo que enfrentarse con los otros profetas. Entonces, si uno lo mira desde el punto de vista político, habían dos partidos ahí. Jeremías que le decía, no, rey, mira, mejor vámonos de cautivos con Babilonia, portémonos bien con ellos y no nos va a ir tan mal, porque ya no hay posibilidades, desde el punto de vista espiritual, no hay posibilidades, el castigo viene sí o sí, pero va a ser menos doloroso si es que sigues mi consejo de dejarte, de rendirte a Babilonia. Y los otros decían, no, pues eso no es patriotismo, eso no es ser... digamos, no es una buena estrategia. ¿Cómo nos vamos a rendir? Jamás nos rendiremos. Hagamos alianza con Egipto. Entonces, para el rey era la voz de Jeremías contra la voz de otros consejeros. Nosotros ya sabemos que había voz de Dios detrás de todo eso, pero en ese tiempo era una conversación común y corriente. Aunque Jeremías sabía que tenía autoridad, el resto no lo veía así. Entonces, la gente hoy día que te ve a ti, te ve como una persona común. Tu mensaje será uno más entre los demás. Pero Dios y tú saben que si tu mensaje es relevante, va a trascender a esa misma conversación. Y aunque sea impopular, es el mensaje de Dios. Es lo que pasó con Jeremías. ¿Ya? Entonces, Jeremías le dio el Señor a Jeremías una posición. Estaba en una posición como profeta. ¿Contra qué? Contra el país completo, es decir, las autoridades y el pueblo mismo, toda la gente. Servir un vaso de agua, lavar los trastes, que se entienda, ¿cierto?, las vajillas, la loza, ser zapatero, ser apóstol, todos son iguales. Eso lo dijo Tinley, un misionero. Lavar los trastes y predicar son iguales en lo que concierne a la acción para agradar a Dios. Aquí estoy entrando al concepto del llamado. Jeremías fue llamado con las características que ya mencioné, pero aquí vamos a ver que Dios llama a personas con diferentes propósitos. Y cuando entendemos que el llamado de Dios es tan importante como el que predica, como el que le toca lavar la loza, ese llamado de Dios es tan importante, no hay diferencia. Existe la tendencia con la herencia católica, apostólica, romana, que tienen todas las denominaciones en general, la tendencia a generar una diferencia entre el clero y el laicado. Los pastores, profetas, apóstoles y la gente común, los laicos. Esas expresiones no están en el Nuevo Testamento, estaban en el Antiguo. Y luego la Iglesia Católica, Apostólica, Romana tomó de esa característica porque es beneficioso para las autoridades. Pero el Señor había eliminado ese concepto. Y vamos a ver eso. ¿Ya? Entonces, el peor de los servicios que pueda imaginarse, o sea, lavar la loza, como predicar a multitudes, son servicios altamente valiosos para Dios, dependiendo del llamado de la persona. Si mi fortaleza es lavar loza,
seré el mejor en lavar loza. Si el Señor me llamó a barrer, voy a ser el mejor en barrer. Si el Señor me llamó a conducir un vehículo, seré el mejor en conducirlo. Si me llamó a predicar a multitudes, seré el mejor predicador de multitudes. Si me llamó a ser líder de una célula, seré el mejor líder de la célula. Es decir, a lo que el Señor me haya llamado, vale. No hay que aspirar a más de lo que el Señor ya nos dio. Hay otros profetas que recibieron llamados. El llamado de Isaías, por ejemplo. Isaías 6:1. Como unos 100 años antes que Jeremías. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. O sea, hay un llamado ahí en un momento de éxtasis. Jeremías, o sea, Isaías estaba llorando en el templo porque era amigo del rey que había muerto y tuvo una visión que lo llamó al ministerio. Entonces, tuvo un llamado, un momento especial. Aquí la conversación de Jeremías, en el caso del objeto de nuestro estudio, Jeremías, simplemente se nos relata la conversación, pero no se nos dice que haya visto nada extraordinario. Isaías sí, tuvo una experiencia súper extraordinaria en que recibió el llamado del Señor. Pero también hay otro personaje más antiguo, Moisés. Ustedes ya conocen la historia de Moisés, cómo fue llamado. También fue llamado de una manera extraordinaria, con una zarza ardiendo. Dios se le mostró a Moisés, se reveló a Moisés y le entregó su propósito. Ahora, en el caso de Moisés, Moisés puso algunas excusas hizo varias preguntas para poder comenzar el ministerio. Jeremías le dijo al Señor, yo soy muy niño. Isaías se ve sucio frente a Dios y Dios tiene que demostrarle que puede limpiar su pecado y tocó su boca con un carbón encendido para figurar la limpieza del pecado de Isaías. A Jeremías se le tocó la boca, pero para poner palabras sobre esa boca. Y tenía que decirlo todo lo que se le estaba diciendo. Entonces, son diferentes tipos de llamados, con diferentes propósitos. ¿Ya? Vamos a ver rápidamente qué es lo que vio Jeremías cuando fue llamado. Como digo, Isaías estuvo en el templo, Moisés vio una zarza, pero ¿qué vio Jeremías? La palabra Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. En el hebreo, la palabra almendro, como la palabra ver o apresurar, son muy parecidas. ¿Ya? Entonces hay un juego poético acá en la forma en que escribe Jeremías para decir un mensaje que iba a tener significado con el caso de Jeremías, porque el almendro también florece en una previa del cambio de estación. ¿Ya? Entonces lo que estaba viniendo era un cambio de estación, un proceso de transición para algo que no iba a ser muy positivo para la gente, porque se iba a terminar el reino. Pero estaban anunciando un cambio de estación. Y además, esa vara podía, digamos, florecer en ese, digamos, el florecimiento de la vara representaba justamente ese cambio de estación. Y el Señor le hace sentir a Jeremías que llegó el momento, que ya es el tiempo en que su mensaje que iba a predicar también se había de cumplir. ¿Ya? ¿Se acuerdan de la vara de Aarón? También era una vara de almendro. ¿Ya? Y Números 17:8 dice, aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido, y había echado flores y arrojado renuevos, y producido almendras. O sea, esa vara que usó Aarón, que la tiró al suelo y se convirtió en serpiente y que la usaba para su ministerio, era una vara de almendro seca. Y llegó el momento en que reverdeció. Aarón también el padre de todos los sacerdotes. Entonces, podemos entender nosotros
de que hay una relación directa entre el ministerio de Jeremías, hijo de sacerdote, el momento que estaba viviendo y lo que iba a comenzar a vivir. En esa sola imagen que puede ver. Pero también ve otra imagen. Jeremías vio una ebullición hirviente, en una ebullición, una olla hirviendo, lo que representa a Jerusalén y a Judá en gran conmoción, ya, hirviendo. La boca o la cara del horno, o del fogón, fue hacia el norte, de donde el fuego y el combustible estaban por venir. ¿De dónde? Las potencias del norte se unirán. La causa de estos juicios fue el pecado de Judá. Todo el consejo de Dios debe ser declarado. Es decir, Jeremías, esto ya está que arde. Ya no hay vuelta. Y el juicio a mi pueblo, que ya sobrepasó todas las posibilidades de pecado, el juicio va a venir desde el norte, porque para allá estaba puesto el fuego. Fíjense cómo Jeremías usa figuras. Dios con Jeremías usa figuras para darle a entender el ministerio. Entonces, los ministerios, cada uno tiene su forma, su marca distintiva. En el caso de Jeremías, hay muchas figuras como esta. Y comienza su llamado con este tipo de figuras. Hay otros que no. Otros que no. Ahora, específicamente el lamento de Jeremías. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido por afrenta y escarnio cada día. Es decir, el llevar tu palabra me ha significado dolor y sufrimiento. Fíjese este mensaje con el mensaje que normalmente escuchamos nosotros hoy día. Ven a Cristo y todos tus problemas se solucionarán. Aquí yo veo un mensaje contradictorio con lo que nosotros queremos predicar. Jeremías está sufriendo por llevar el mensaje. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, aquí está la renuncia, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Hasta ahí no me llega el reclamo. Porque la reacción interna viene inmediatamente, hay un compromiso previo. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. O sea, traté de soportarlo, traté de apagarlo, traté de disimularlo, traté de hacer creer que no estaba sintiendo ese dolor, que esa pasión por dentro. Entonces, esta expresión de Jeremías es muy potente desde el punto de vista del llamado y del compromiso. Porque cuando realmente hacemos el compromiso con Dios, no con la iglesia, no con un hermano, no con el pastor, no con el líder de célula, cuando el compromiso es con Dios, ese fuego ardiente siempre está quemando. Y no es posible renunciar. Porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes, denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Mire, sus amigos, sus compañeros profetas y los cercanos estaban esperando que Jeremías se cayera, que él se equivocara, que se arrepintiera, que se devolviera. Es decir, este es el sentir del llamado de Dios. El hombre que es llamado de Dios, y quienes han estudiado el CFM saben lo que estoy diciendo, tiene que experimentar la soledad. Porque el llamado de Dios a Jeremías es exclusivo, no para los otros. Y el llamado que Dios hace a cada uno es exclusivo, no para los otros. Nadie puede entender tu propio llamado. Cada uno es responsable, en este caso, Jeremías, de cómo enfrentar a sus propios amigos, que en lugar de apoyarlo, de darle palabras de aliento, decir, bueno, Jeremías, quizás tu mensaje no es como yo quisiera, pero estoy contigo, no. Todos le dan la espalda. Es como para renunciar. Pero dice el versículo 11, más Jehová está conmigo. O sea, aunque todos se conviertan mis enemigos,
el Señor está conmigo. Él recuerda la promesa que el Señor le dijo, yo voy a estar contigo, no temas delante de ellos, no temas, y Jeremías no temía, lamentaba, pero no temía, porque Él está conmigo, como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. O sea, Jeremías está garantizando que quienes le persiguen tendrán su propia recompensa, que no va a ser nada grato. Y así fue también. Y luego hay una oración, Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ven los pensamientos y el corazón. Vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Es una buena oración, una oración sincera, antiguo testamentaria. Nueva testamentaria diría, Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Aunque nuestra oración sea por el perdón hacia las personas, en este caso como Jeremías, trasladado al Nuevo Testamento, si nuestra oración es de perdón, el juicio igual viene. ¿Me entiende? Porque el perdón tiene que ver con nosotros, así lo hemos estudiado, no con la otra persona. Entonces yo puedo perdonar a la persona por el daño que me hizo, pero el juicio de esa persona le viene igual. Salvo que se arrepienta y también pida perdón. Entonces, esto no es nada tan loco. Jeremías sabía que le iba a llegar su momento. Y entonces genera una alabanza. Cantad a Jehová, load a Jehová, porque ha librado el alma del pobre de mano de los malignos. Fíjese, esta alabanza es como un gran paréntesis en este párrafo. ¿Ya? ¿Y esto qué nos está diciendo? Que Jeremías, en medio del dolor, de la aflicción, de la renuncia, en lugar de callarse, de negarse, de empezar a escuchar música mundana, de empezar a ver cuestiones que no le hacían bien, él comenzó a alabar a Dios en medio de su crisis. Bueno, tengo dos cosas claras, dijo Jeremías. Primero, el Señor está conmigo, y segundo, yo lo voy a alabar. Aunque no tenga ganas, aunque no tenga fuerzas, como dice por ahí una canción, lo voy a alabar, ¿ya? Porque Él me va a librar. Pero fíjense lo que sigue en el párrafo, parece que fuera de otro. Por eso ese alabanza es un paréntesis. Y ese paréntesis es importante que nosotros en la aplicación de nuestra vida lo tengamos presente siempre. Dolor, aflicción, sufrimiento, enfermedad, carencia, soledad, pero aún así hay una voz para alabarte, hay un motivo para cantarte. Maldito, dice Jeremías, el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre, diciendo, hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. Y sea el tal hombre como las ciudades que asoló Jehová y no se arrepintió. Oiga gritos de mañana y voces a mediodía. ¿Por qué no me mató en el vientre y mi madre me hubiera sido mi sepulcro? Y su vientre embarazado para siempre. ¿Para qué salí del vientre? ¿Para ver trabajo? ¿Para ver dolor? Y que mis días se gastasen en afrenta. O sea, el hombre estaba completamente deprimido. Pero qué tremendas palabras son estas. O sea, hubiese querido ser abortado. Por un lado, estábamos viendo que el Señor le dio un propósito antes de nacer, pero él está lamentando haber nacido. El ministerio, el llamado, las células, el trabajo para Dios, puede llevarte a un extremo del dolor. Y eso no quiere decir que Dios te ha abandonado. Eso no quiere decir que dejes de ser un ser humano y que dejes de sentir. Por lo tanto, una de las cosas que quisiera romper con este estudio de Jeremías es esa idea, ese idealismo religioso que hace de las personas de Dios personas que no pueden permitirse ser humanos y pensar que alguna vez has querido renunciar y que alguna vez has lamentado estar vivo a tal extremo del dolor. Quizás no todos, pero hay personas que podrían haber llegado, que incluso los que estamos acá, llegado a ese extremo de decir, ¿por qué estoy vivo? ¿Para qué nací? Y luego viene un espíritu de culpabilidad tremendo, es decir, ¿por qué yo siento esto? No debería sentirlo.
No, no te sientas culpable de sentir lo que naturalmente ocurre en tu mente, en tu cuerpo. Lo que no debes perder de vista son dos cosas. Uno, que Él está contigo, aún en ese dolor y aún en tu estado de depresión o de angustia, ese momento. Y lo segundo, que aún en ese estado puedes sacar voces de alabanza. Porque eso que hizo Jeremías le permitió seguir el ministerio. El Señor le respondió, el Señor lo reanimó, lo activó, lo volvió a convertir, lo volvió a llamar. Entonces, puede que en momentos lleguemos a extremos de cansancio por causa del ministerio, por decepciones que podamos sufrir, pero aún así hay un propósito de Dios que se va a seguir cumpliendo en tu vida, porque el compromiso ya está hecho, hay un fuego adentro. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con el llamado al Nuevo Testamento? Para ir cerrando. Efesios 4 le dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. El Señor, cuando viene a nosotros, nos hace una invitación y nos constituye con dones espirituales. Unos son profetas, otros apóstoles, otros son evangelistas, pastores, maestros, y hay otra lista más en Romanos 12, en 1 Corintios 12 también, que alarga la lista. Algunos tienen 27 dones, otros un poco más y otros muchos más. Pero al menos tú tienes un don. Dios te ha llamado y tienes un don para servir. Ahora, el don, ¿cuál es el propósito? Para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Por lo tanto, cuando no desarrollamos el don, el llamado de Dios en nosotros, se generan divisiones. Si bien el amor es la amalgama perfecta, los dones nos permiten trabajar unidos. Cuando no hay ese vínculo, el desarrollo de tu don espiritual, entonces se puede producir división porque estás haciéndolo, no sabes lo que estás haciendo, no sabes para qué sirves. Cuando tienes claro tu propósito, te vas a acomodar bien. ¿De quién todo el cuerpo? De Cristo, ¿cierto? Bien concertado, ¿no? Y unido entre sí. Me gusta esta palabra concertado porque es un concierto, es un sonido, emite un sonido que es, digamos, algo sonoro, armonioso. Bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe crecimiento para ir edificándose en amor. Lo que está diciendo acá es que somos coyuntura los unos de los otros y que tu don ayuda al mío y que el mío ayuda al tuyo. Entonces juntos vamos edificando y creciendo en amor. A diferencia del Antiguo Testamento, cuando Jeremías luchaba solo, nosotros luchamos juntos. Es un proceso corporativo, somos un cuerpo. Es distinto el cuerpo al que se refiere el Nuevo Testamento a la soledad del profeta del Antiguo Testamento. Entonces, el desarrollo de mi don es potenciar el desarrollo del otro también. Y si yo dejo hacer lo mío, el otro también va a tener problemas, porque quizás tendrá que suplir lo que yo no estoy haciendo y además hacer lo propio. Entonces, la iglesia es un lugar para trabajar, para hacer, para desarrollarte, para avanzar y para edificarnos ¿en qué? En amor. Léase el amor como lo describí al principio. ¿Ya? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, ya lo dije, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Ya? Y fíjese lo que asegura el versículo 14. Cuando desarrolles tu don en el contexto de iglesia, ¿qué es lo que va a pasar?
No seremos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. ¿Le ha pasado que hay gente que dice, oye, pero será tan así? O me dijeron tal cosa de otra iglesia y me enseñaron tal cosa en otro lugar y ahora tengo dudas. Las dudas vienen en las personas que no tienen claros sus dones ni el llamado que Dios le ha dado. Por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. No nos olvidemos que estamos en una lucha permanente y que todo lo que sea posible de parte del diablo para impedir que desarrolles tu propio don, para que tengas la integridad y te desarrolles íntegramente en el cuerpo de Cristo. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza de esto es Cristo. Es decir, somos un solo cuerpo, de quien todo el cuerpo, ya lo dije, ¿cierto?, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, cada uno coyuntura del otro, que se ayuda mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Y ahí es cuando Pablo también en otro lugar da el ejemplo, ¿cierto?, de que uno puede ser oreja, el otro puede ser ojo, nariz, cada uno cumple su propósito. Mas vosotros, termino con 1 de Pedro, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, a diferencia del llamado del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y desde ahí para adelante, hay un llamado al sacerdocio universal. Es decir, todos somos sacerdotes. Y dentro de este desarrollo sacerdotal, somos un cuerpo. Y como cuerpo, cada uno tiene un llamado a ser una parte de ese cuerpo. Por lo tanto, no tienes que esperar un llamado extraordinario como el de Isaías o como el de Moisés. Tienes que tener conciencia de que antes que nacieras, ya el Señor te tenía un propósito dentro del cuerpo de Cristo. Y ahora, ¿cómo respondes a ese llamado? Es la respuesta, digamos, lo que te invito a revisar durante la semana. Muy bien, con eso vamos terminando. Un gusto poder estar con ustedes. Gracias por conectarse. Dios les bendiga a todos. Muchas gracias. Bendiciones. Nos vemos.